Sea V el espacio vectorial R3 y sean V1, V2, V3. Y bueno, nos preguntan, ¿los vectores V1, V2, V3 generan a V? O sea, pues a R3. Ok, entonces este ejercicio lo he tomado del libro de álgebra lineal de Coleman. Y en este libro trabajan con esta definición. ¿Sí? En esencia, el concepto es el mismo, pero aquí la escritura, en comparación con la definición del libro de Grossman, pues cambia, pero en el fondo es el mismo el concepto. Esta definición dice así, se dice que los vectores V1, V2, hasta VK, o sea, en nuestro caso sería V1, V2 y V3, ¿sí? De un espacio vectorial V, o sea, R3 en este caso, nos dice, bueno, que si generan a V, o sea, R3, si cada vector de V, cada vector de R3 es una combinación lineal de esos tres vectores. ¿Ok? Entonces, según esa definición, bueno, y acá, bueno, acá más que todo es lo de la escritura, o sea, cómo se va a denotar el generado, por ejemplo, el generado de S, bueno, es más que todo eso. Eso lo miramos al final. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier vector de R3, ¿sí? Debe poder escribirse como una combinación lineal de estos tres, cualquiera. Aquí no podemos, aquí tienen que estar todos. Entonces vamos a plantear la solución así, de acuerdo a la definición. Vamos a necesitar un vector arbitrario, entonces vamos a decirlo así, sea V minúscula, ABC. En este libro utiliza más que todo la letra ABC. En el de Grossman, más que todo utilizan aquí X, Y, Z para en este caso sería un vector arbitrario, ¿sí? De R3, lo vamos a tomar de R3. ¿Qué significa arbitrario? Que a veces pueden ser cualquier vector. Aquí estarían todos, por eso se marcan con letras. Bueno, arbitrario, es decir, A, B, C. Entonces, como es de R3, a veces son números reales. Escribámoslo por acá. Son números reales y son arbitrarios. Pueden ser cualquiera. Ok, bueno. Entonces ya definido ese vector. Entonces la idea es que este vector se pueda escribir, verificar que se puede escribir como una combinación lineal de estos tres. Entonces escribamos esa parte, redactemos eso. Entonces debemos verificar si V pequeña, ¿sí? V pequeña, voy a escribirlo acá, mejor, para que no se confunda con la otra V. V pequeña es combinación lineal de los vectores dados. En este caso, pues, los que tenemos ahí. Es combinación lineal de los vectores V1, V2 y V3. ¿Sí? Eso es lo que, bueno, eso es lo que plantea aquí esta definición. Es más cortica que, o bueno, me parece que es más cortica que la que plantean en el libro de Grossman. Acá, bueno, en el libro de Coleman. Bueno, es decir, entonces, ¿qué significa eso? O sea, que se puede armar como una combinación lineal. Es decir, existen, debe decir, si existen constantes, acá los llaman constantes, o bueno, son escalares a la larga,
constantes, vamos a llamarlas así, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Vamos a necesitar tres constantes, tales que, entonces, se debe poder armar esta combinación lineal, o sea, un escalar por el primer vector más segundo escalar, bueno, constante, acá la llaman constante. Segundo vector, así. Y luego hablamos a ese vector arbitrario. ¿Ok? Entonces, la idea es garantizar lo que siempre les comentaba en estos ejercicios. La idea es garantizar que existen estas constantes, estas letras, estos numeritos que se ubican acá. Es garantizar que existen. Si los encontramos, pues mejor, pero si no, pues garantizar que existen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Vamos aquí a reemplazar pues, los vectores, recordemos acá, estos, los tres vectores, ahí están, los vamos a escribir acá. Uy, ahí, bueno, ahí la coma. Y luego hablamos al vector arbitrario, que lo hemos llamado ABC. Bueno, de aquí nos va a salir un sistema de ecuaciones, pero antes de eso pues, vamos a hacer estas operaciones aquí, vamos a explicarlo paso a paso, aunque tú aquí puedes saltar pasos y ves que ya dominas esta parte. Lo primero es que cada escalar, cada constante ingresa a multiplicar a cada componente del vector. Eso es posible por operación en R3. Entonces sería C sub 1 por 1, pues nos da C sub 1. Acá nos queda, perdón, más no es coma 2 C sub 1 y acá C sub 1. Acá nos quedaría C sub 2, acá C sub 2 por 0, pues nos da 0 y 2 C sub 2. Y acá queda C sub 3, C sub 3 y 0. Bueno, ahora tenemos estos tres vectores, se pueden sumar. Suma normal en R3, que es componente a componente, sería C sub 1 más C sub 2, ¿sí? Más este, más el de acá, coma. Vamos ahora con la segunda componente, esta, el 0 y este de acá. Eso en últimas quedaría así, más C sub 3. La del 0 pues no es necesario colocarla. La tercera componente queda así, C sub 1 más C sub 2 y ya 0. Ok. Ahora, de aquí, miremos que este vector de acá es igual a este de acá. Quiere decir que son iguales componente a componente. O sea, esta componente de aquí es igual a esta, a la primera. ¿Sí? Entonces, de aquí va a salir el sistema de ecuaciones. Vamos a escribir eso eh, para que no quede así como que, uy, ¿de dónde salió eso? No, entonces, redactemos un poquito ahí. ¿De dónde obtenemos? Entonces sería primera componente igual a. Ahora, la segunda componente es igual a la segunda de acá. Entonces sería 2 es 1. Vamos a ubicarlo aquí, debajo de esta mejor. Y bueno, la tercera componente igual a C. Ok, bueno, y listo. Ya quitamos esa escritura de vectores y ya nos vamos a centrar en este sistema de ecuaciones. Hay que resolverlo. Entonces, recuerden, las incógnitas, o sea, lo que debemos garantizar es la existencia
de C sub 1, C sub 2 y C sub 3. A y B y C se van a comportar como números reales que lo son, o sea, no son números reales, pero ellas no son incógnitas, o sea, no vamos a encontrar A, B y C, son las otras de acá. Bueno, entonces lo voy a plantear, a partir de aquí voy a plantear el ejercicio de dos formas. Voy a hacer una forma 1, que va a ser la forma corta, y luego va a ser la forma 2, que va a ser la forma larga, por si pues, no te admiten la forma cortica. Y abajo en la descripción va a estar por capítulos, entonces si te quieres saltar una de las formas, ahí vas directamente allá. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con la forma 1. Forma 1. Entonces, yo la he denominado forma corta y bueno, la forma 2 va a ser un poco más larguita. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Resulta que aquí tenemos un sistema de ecuaciones 3 por 3. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Entonces, nosotros vamos a utilizar este teorema. Este teorema a la altura del curso, o sea, cuando ya se está viendo esto de generador, pues se supone que ya se ha visto este teorema, o sea, que se puede usar. Es probable que, pues digamos que no se haya visto, bueno. Entonces, bueno, para eso estaría la otra forma, ¿no? La forma 2. Entonces, este teorema dice así. Entonces, si nosotros tenemos, o sea, una matriz A, n por n, o sea, cuadrada, el sistema de esa matriz por x, este x es las incógnitas, ¿sí? En nuestro caso sería C sub 1, C sub 2 y C sub 3, igual a un vector V, que en nuestro caso sería ABC. Dice que, bueno, tiene solución única para cada vector V de dimensión n, si y solo si el determinante de la matriz de acá es diferente de 0. O sea, el determinante de los coeficientes aquí. Bueno, entonces si nos da ese determinante diferente de 0, el sistema tiene única solución. Eso garantiza que hay solución, o sea, que existen, que existe una solución. Entonces, en nuestro caso, ese determinante lo tomamos de aquí. Reduzcamos aquí. Entonces serían estos coeficientes de aquí. Este de aquí, el primerito sería 1. No está ahí, pero bueno, ahí está ese 1 que nunca se coloca, pero ahí está. 1, acá también sería 1. Aquí pues sería 0, 1 y acá en esta tercera posición 0. Entonces vamos a calcular ese determinante de esa matriz. Sería 1, 1. Bueno, calcular este determinante lo puedes hacer por cualquiera de los métodos. Al final nos tiene que dar lo mismo. Yo lo voy a hacer por el método de cofactores. Tú lo puedes hacer por el método de Sarrus, que es como el más usado. Pues, a mí me gusta más el de cofactores. Entonces voy a coger esta primera fila. La primera posición es 1 por el determinante. Entonces tacho aquí, cubro esta primera fila, primera columna y me quedan estos 4 números. Hay que calcular ese determinante de ahí. Bueno, luego iría menos, siempre va a aquí ser menos. Voy con la segunda posición que sería 1 por el determinante de 2, 1, 1 y 0. Luego voy a la tercera posición que sería, en este caso es más 1. Y cubro la tercera columna, me quedan estos 4 números de acá. Sería 1 por el determinante de 2, de 0, 1 y 2. Bueno, calculamos este determinante aquí. Aquí nos da 1. Aquí sería multiplicar diagonales. 0 por 0, 0. Menos el producto de la otra diagonal. 2 por 1, 2. Ahí, a ver. Espérame, yo miro, reviso. Correcto. Pensé que aquí era 1, pero es 2.
A ver, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, que son los, a la larga estos son los vectores originales, pero en forma vertical. A ver, 1, 2, 1, 1, 0, 2, listo. Sí, son esos. A la larga son ellos mismos. Entonces, bueno, aquí nos da menos 1. El producto de 2 por 0 nos da 0, menos el producto de 1 por 1 nos da 1. Luego va más 1. Producto de 2 por 2 nos da 4, menos el producto de 1 por 0 nos da 0. Esto aquí nos va a quedar, bueno, 1, esto aquí 0 menos 2 pues nos da menos 2. Aquí 0 menos 1 nos da menos 1. Y 4 menos 0 pues nos da 4. Se multiplica 1 por menos 2, menos 2. Menos 1 por menos 1 nos da más 1. Y 1 por 4 pues 4. Esto nos da 5, 3. Nos da 3. Ese determinante es 3. Evidentemente es diferente de 0. ¿Sí? Y de acuerdo al teorema que te planteaba, entonces si el determinante es diferente de 0, el sistema tiene única solución. Eso nos garantiza. No estamos hallando la solución, pero nos garantiza que tiene única solución. O al menos nos garantiza que hay solución, ¿no? Entonces, bueno, ya va, ahí ya si el determinante es diferente de 0, entonces vamos a redactar esa partecita. Escribimos así. Como el determinante de los coeficientes, del sistema de ecuaciones es diferente de 0. ¿Sí? Lo importante es que es diferente de 0. El número, pues, no importa. Que no sea 0, mejor dicho. Entonces, el sistema tiene única solución. Bueno, tiene única solución. ¿Qué significa eso? Entonces, decimos aquí, significa que existen C sub 1, C sub 2 y C sub 3. O sea, no sabemos, no hallamos la solución, pero con ese resultado garantizamos que estos están ahí, que existen, son solución, hay una solución. Entonces existen estos C sub 1, C sub 2 y C sub 3 tales que pues se arma esta combinación lineal. Al existir, entonces ya armamos esta combinación lineal. Bueno, entonces, por lo tanto, estos tres vectores generan a v del ejercicio, que pues v nos han dicho que es R3. Ok, listo. O si no, lo podemos escribir como dice la definición. A ver, ¿dónde está? Acá. Que era lo que te decía la otra parte de la definición. Dice, además se denota por S el conjunto de este generado, ¿sí? Este conjunto de los, en este caso los tres vectores. Se puede llamar S o otra letra. Se dice también que S genera a V, que es lo que acabamos de escribir. O esa genera V, que es lo que acabamos de escribir. O la que dice gen, que significa pues generado, de S es igual a ya.
a R3. Ahí pues son detallitos, más que todo de escritura. Ya el ejercicio pues ya está resuelto ahí. Entonces lo puedes escribir así, el generado. Digamos, si tú este lo llamas S, entonces el generado de S es igual a R3. O sea que sí, sí lo genera. Esta es la forma corta. Obviamente aquí puedes ir saltando pasos porque simplemente hallar el determinante y ya de una se sabe que sí genera. Ahora vamos con la forma 2, que es un poquito más larga, por si de pronto esta forma no te la aceptan o bueno, también pues para que mires otra perspectiva. Bueno, la forma 2 yo la he denominado la forma larga, que es por lo general la que siempre viene en los libros de álgebra lineal de este tema. Entonces, por si de pronto la otra forma pues no te la admiten, toca hacer esta. Esta consiste en que el sistema de ecuaciones es hallar la solución, o sea, hallar como tal C sub 1, C sub 2 y C sub 3. ¿Sí? Encontrar la solución del sistema de ecuaciones. Como un sistema de ecuaciones, pues lo podemos resolver por Gauss-Jordan o cualquier otro método. Dependiendo del sistema, pues podemos evadirlo de Gauss-Jordan, que a veces es un poquito harto y se complica un poquito, sobre todo por estas letras de acá, A, B, C. Si fueran números, de pronto no se complica tanto. Entonces, aquí podemos evadir, usar Gauss-Jordan. Voy a llamarlas, a las ecuaciones voy a llamarla, esta la voy a llamar 1, ecuación 2 y ecuación 3. Notemos aquí que, digamos, a ver, si yo resto, podemos cancelar, sí, podemos cancelar. Fíjense que esta de aquí se repite, podemos cancelar esta C sub 3, esta variable C sub 3. Podemos hacerlo si a la ecuación 2 le restamos la ecuación 1, entonces hagámoslo así. La ecuación 2, este es el método de reducción, menos ecuación 2 le restamos la ecuación 1. Entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, voy a escribirla toda a 2 es 1. Le restamos la 1, o sea que la 1 va a quedar menos C sub 1, menos C sub 2, ¿sí? Menos C sub 2 y menos C sub 3, que era la que necesitamos. Bueno, aquí sería menos A, menos A. Listo, bueno. Entonces, por reducción, podemos cancelar C sub 3, aquí nos queda 2 C sub 1 menos C sub 1, nos queda 1 C sub 1, o C sub 1 simplemente. Aquí nos queda menos C sub 2 y acá nos queda B menos A. Bien, a esta la vamos a llamar ecuación 4. Ahora, podemos trabajar con la ecuación 4 y la ecuación 3 porque tienen las mismas variables, C sub 1 y C sub 2. Y también podemos hacer reducción, podemos restarla. Entonces podemos cancelemos C sub 1. Entonces a la ecuación 4 le restamos la ecuación 3. ¿Sí? Hagámoslo acá. Ecuación 4 le restamos la ecuación 3 y nos queda ecuación 4 le restamos la de acá, o sea, sería menos C sub 1 menos 2C sub 2 igual a menos C restados. De esta forma podemos cancelar la C sub 1 y aquí nos quedaría menos 3C sub 2. Acá nos quedaría B menos A menos C. Bien. Y este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Pero entonces, para que nos quede todo, este nos quede positivo, va a multiplicar aquí por menos 1 y quedaría así.
Aquí nos quedaría, bueno, estos cambian de signo, entonces voy a arreglarlos, voy a colocar primero la A. Bueno, la B nos quedaría negativa y la C quedaría positiva. Ahora sí, el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces ya encontramos el C sub 2, o sea, ya es garantía que existe, ya lo hemos encontrado. Él va a depender de los valores A, B, C, pero lo importante es que existe. Explícitamente está aquí. Bueno, entonces ya con C sub 2 es empezar a devolvernos, a encontrar, bueno, miremos a ver cuál. Aquí, en esta, en la ecuación 4, queda más fácil. Reemplazamos aquí C sub 2 y encontramos C sub 1. Entonces empezamos a hacer una regresión ahí. Vamos acá, entonces nos quedaría C sub 1 menos C sub 2, pero C sub 2 es este de acá. Quedaría así. Igual a B menos A. Y despejamos ahí C sub 1. Este que está con signo negativo va a pasar a con signo positivo. Lo podemos dejar ahí, pero pues como pues por arreglar la respuesta pues hay que modificar aquí, no hay que cuadrar, no podemos dejarlo tanto ahí. Pero ahí ya está garantizado que existe ese sub. Le colocamos aquí 1 y hacemos aquí el 3 por B menos A. Queda 3B menos 3A. 1 por esto de acá, queda igualito. Y acá 1 por 3, 3. Luego términos semejantes, las que tienen A, quedaría menos 2A. Las que tienen B, quedan 2 más 2B y más C sobre 3 y hemos encontrado entonces la otra constante, C sub 1. Ya, garantía que existe. Bueno, igual ya sabíamos por la forma 1, ya sabíamos que existe, ¿no? Bueno, ya tenemos C sub 1 y C sub 2, falta C sub 3, vamos a mirar dónde, a ver, dónde nos queda fácil hallarlo. Podríamos hallarlo en la primera, yo creo que en la segunda porque pues nos ahorramos lo del C sub 2, pero igual si lo reemplazas en la primera, da igual, o sea, todo tiene que coincidir. Vamos entonces a utilizar la segunda ecuación. Bueno, a ver acá. mm, Sería 2 c sub 1 más c sub 3 igual a b. Si alcanza acá, vamos a hacerla por acá arriba. Hagámosla esta, hagámosla por acá. Sería 2 por c sub 1 más c sub 3 igual a b. A ver, c sub 1 es eso de acá. C sub 1 que nos dio. Nos dio esto de acá. Lo colocamos acá entonces. Más c sobre 3 igual a b. Bueno, entonces despejamos C sub 3 de una ahí, lo despejamos. Quedaría B menos 2 por esto de acá. Listo. Ahí ya es garantía de que el C sub 3 también existe. Lo que faltaría es arreglar esta respuesta. Vamos a modificarla, a simplificarla. Entonces, aquí, bueno, le colocamos aquí 1. Sería multiplicar la B por el 3. ¿Sí? Quedaría 3B. Luego debería multiplicar el 1 por el 2 de acá, o sea, queda 2 por esto de acá.
Y luego sería 1 por 3, 3. Seguimos trabajando acá, 3b. Y el 2 hacemos aquí distributiva, ¿no? El 2 multiplica cada término, eso nos va quedando más 4a. Luego queda menos 4b y luego menos 2c. Quedaría 4a, 3b menos 4b, nos queda menos b y menos 2c sobre 3. Y este sería nuestro c sub 3. Listo. Hemos encontrado las constantes, las c sub 1. Ahí están. C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Hemos garantizado que existen. Entonces, como existen, efectivamente sí generan, que era lo mismo, bueno, lo mismo que escribimos en la forma 1, la puedes escribir acá, a partir de ahí es lo mismo. De todas formas, escribámoslo aquí. Quiere decir que V1, V2 y V3 generan a R3. O así, ¿no? Como lo escriben ahí. Igual a R3. Y listo, ahí ya terminaríamos el ejercicio. Planteado de dos formas la solución. Ok, bueno, te agradezco la atención y nos vemos en el siguiente video.